Buenos días, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. También a las personas recientes, si las hay, personas por primera vez, bienvenidos, que Dios me los bendiga grandemente, hoy y siempre. Y pueden sentarse un momentico. Ustedes son fruto de esa promesa que Dios hizo más o menos hace 50 años. Yo siempre estoy mencionando mis 50 años. Y Dios hizo esa promesa maravillosa de levantar una iglesia, una congregación, que la estaría levantando en Colombia y en el mundo, en diferentes lugares del mundo. Y que Él mismo estaría gobernando su iglesia, que Él mismo estaría dirigiéndola, guiándola, llevando a la gente, convirtiendo los corazones. Es por eso que así se ha cumplido la palabra del Señor durante estos 50 años. ¿Qué no ha sucedido en la iglesia? El crecimiento que ha tenido la iglesia, el cumplimiento de la palabra de Dios. Y Dios manifestándose, aunque todavía nos consideramos que estamos en pañales, ¿no? Como bebés, somos bebés recién nacidos aún. Sin embargo, el Señor ha cumplido lo que Él prometió hace 50 años, diciendo el Señor que había muchas denominaciones, había muchas congregaciones, muchos grupos que decían buscar a Dios, pero que realmente en sus corazones no estaba Dios porque no lo hacían con sinceridad, sino que lo hacían con ánimo de lucro, es decir, por ambición, por el dinero, por los lugares, los primeros lugares, por los puestos altos, por que les rindieran homenajes, pleitesías. Bueno, por todas estas cosas materiales siempre el hombre ha estado buscando siempre los primeros lugares y se ha olvidado de ser sincero e íntegro con Dios. Y el Señor en ese tiempo nos decía todo eso, que estaba fallando todas esas congregaciones, todos esos lugares que decían ser cristianos, que buscaban a Dios, que ellos eran materialistas y que buscaban lo suyo y nunca buscaban a Dios con sinceridad. Mucho menos no buscaban lo espiritual. Y Él decía que Él nos iba a dar lo espiritual y que nos iba a guiar y nos iba a enseñar y que Él iba a estar, repito, gobernando su iglesia, y Él así ha sido, que Él es el que gobierna la iglesia, hermanos, porque Dios es el que entra a cada corazón de cada hombre, de cada mujer, y lo convierte, y lo convence para que esta persona crea y confíe en Dios y siga. Y si la persona no quiere porque quiere ser necia o rebelde, entonces Dios lo convence, Dios le habla, le da sueños, o le da visiones, o le habla en profecía y le dice lo que está sintiendo su corazón, o las intenciones. Entonces Dios lo corrige, Dios lo hace volver al camino nuevamente para que siga. Entonces Dios hace esa transformación, ese cambio en cada persona, y por eso es que nosotros vemos esta unidad. Hay más de 1000 iglesias, 1100, 1200 en el mundo, y todas están gobernadas por Dios. Amén. El Espíritu Santo es el encargado de vigilar, de mirar que alguien no se vaya a extraviar, que alguien no vaya a irse por otro camino, y que la gente sea sincera y que lo busquen de corazón. Él es el encargado de todo. Nosotros los seres humanos, para nosotros es imposible, es difícil ir a manejar o ir a controlar una congregación, manejar tantos temperamentos, tantas maneras de pensar, tantas culturas, pues eso es imposible, eso es difícil. Ahora los idiomas también, todo eso es difícil, imposible. Pero mire, para Dios sí no es así, porque Dios está allí en toda la gente, el idioma que sea, la raza que sea, la cultura, el país. Está ahí Dios, hablándole a cada corazón, hablándole a cada vida, orientando y bendiciendo y consolando cada ser. Eso es lo admirable del Dios que nosotros estamos aquí siguiendo.
Estamos siguiendo un Dios verdadero. Amén. Siguiendo un Dios que sí se manifiesta, que no es una teoría. No es un decir que existe un Dios, es algo real. Nosotros vivimos la realidad de nuestro Dios en nuestras vidas todo el tiempo. Eso es algo admirable y por eso nuestro Dios merece que nosotros le demos a Él como Él lo merece, que le demos a Él lo que Él quiere, que le alabemos, le busquemos, lo agrademos, que cumplamos sus mandamientos y que seamos siempre rectos en todos nuestros caminos para que asimismo Dios esté contento con nosotros. ¿Sabían ustedes que Dios nos tiene a nosotros un diario? Cada uno de nosotros tenemos un diario y el que lo escribe es el Señor. Cada día escribe fulano de tal, Juanito Pérez, el día de hoy hizo tal cosa, el domingo hizo esto, ganó tantos puntos o perdió puntos. Eso hace el Señor. Él dice que está todo escrito en el libro de la vida, escrito toda nuestra vida, nuestras acciones buenas o malas. Y Dios nos califica. Así que nosotros queremos ganar o tener buen puntaje alto delante del Señor. Amén. Y Él dice que un día después, cuando Él estemos allá en la eternidad con Él, estará leyendo Él el libro de la vida y leyendo también lo que hemos ganado, lo que triunfamos en la vida. Así que nosotros nos esforzaremos para que nuestros nombres siempre estén escritos en el libro de la vida, que Dios no nos vaya a borrar, a quitar, sino que estemos ahí. El Señor Jesús en su oración decía que le pedía al Padre que los discípulos no fueran a ser borrados, que nadie fuera a ser borrado del libro de la vida, aquellas personas a las cuales Él les había hablado, a las cuales Él se había manifestado. Entonces, nosotros somos un grupo también de entre estas personas. Y por eso nos sentimos aquí felices y orgullosos, y tenemos que ser orgullosos de haber creído en un Dios vivo, verdadero, amén, poderoso, amén, un Dios poderoso. Cada vez que nosotros estemos en un peligro, Él está ahí atento a ayudarnos cuando le clamamos. Cualquier peligro, Él nos ha librado de muchas cosas. Él no quiere que nosotros vayamos a morir muertes trágicas o enfermedades dolorosas, sino que Él quiere que nosotros gocemos y disfrutemos todo en la vida. Pero Él quiere también lealtad, integridad por parte de nosotros. Hoy vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de lo que es Él, por qué Él está hoy trabajando en nuestras vidas, ¿no? Y que nosotros vemos cómo el Espíritu Santo, cuando nos habla a lo profundo de nuestro ser, conoce nuestra vida y nos dice cosas ocultas y secretas que solo nosotros sabemos. Él testifica que el Señor Jesucristo es Dios, que Él es el Hijo de Dios, porque así es que Dios quiso que nosotros creamos, sabiendo que es un solo Dios el que hay, pero que Él quiere trabajar y manifestarse de esas maneras, de esas formas diferentes, trabajando como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Y que Él quiere que nosotros creamos y no cuestionemos, ni preguntemos tanto, ni investiguemos tanto, ni busquemos el origen de las cosas, porque seguramente nunca las vamos a encontrar. Él solamente quiere que creamos y ya, y que respetemos. Entonces le decimos al Señor: sí, Señor, creemos, porque tú lo has dicho, así será. No lo entiendo, pero tú lo has dicho. Creo, Señor. Es eso. Hoy estaremos hablando del Señor, meditando en un capítulo. A mí me gusta siempre leer un capítulo de la Biblia, un pasaje de la Biblia, más que darles a ustedes un sermón. Me gusta es más bien darles una explicación de algún pasaje y que ustedes también participen, que ustedes también piensen, analicen, hablen, pregunten. Entonces vamos a abrir la Biblia en San Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1. Vamos a estar meditando hasta el verso 18. Del 1
al 18. Y nos vamos a deleitar porque el Espíritu de Dios está con nosotros también, hoy como todos los días, como todos los días. Así que ya estamos listos en la lectura. Dice Juan, recordemos que Juan fue apóstol del Señor Jesús. Juan anduvo con el Señor Jesús en la tierra y se dice que Juan fue un discípulo amado por el Señor, como que tuvo cierta preferencia por él. Y Juan estuvo siempre al lado del Señor en todos los momentos que él estuvo ahí trabajando como ser humano, porque Dios en su poder se convirtió por un tiempo en ser humano para estar con la gente, y después ya Dios siguió siendo lo que él ha sido siempre. Y Juan estuvo siempre con el Señor, por eso escuchó, oyó, vio de él muchos misterios y muchas cosas hermosas, muchas revelaciones y muchas experiencias espirituales vivió Juan al lado del Señor. Y dice aquí en el 1, dice, en el principio era el Verbo. Refiriéndose ¿a quién? A Cristo Jesús. En el principio era el Verbo, y que también significa, esta palabra verbo significa palabra. En el principio era el Verbo, era la palabra. Dios dijo, hágase la tierra, y se hizo. Hágase el sol y la luna, y se hizo. Fórmense las estrellas, fórmense los animales. Y dice que todo aparecía. Él daba la orden, él hablaba y daba esa orden y todo aparecía en el momento. Eso es lo que significa, en el principio era el Verbo, era la palabra firme de Dios. Dice, y este verbo o esta palabra era ¿quién? Era con Dios. Este verbo o palabra, porque es que la palabra verbo es una palabra griega que significa palabra. Este verbo en griego es una palabra griega y significa en español verbo. No sé en la habla inglesa cómo diga eso, cómo se mencione. ¿Verbo también? Bueno, entonces dice, el verbo era con Dios. Y lean el pedacito que sigue. Y el verbo era Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Dice, ese verbo era, esa palabra era Dios hablando. Dios hablando. Pero aquí Juan comienza a hablar, a narrar sobre el Señor Jesucristo. En el 2 dice, este era, es decir, este verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Dice, todas las cosas por él fueron hechas. Por esa palabra. En ese momento, Jesucristo era una palabra de la boca de Dios. Esa palabra de la boca de Dios, un día se llamó Jesucristo. Entonces dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él, sin este verbo o sin este Jesucristo, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. ¿En quién? En ese verbo o en esa palabra de Dios o en ese Jesucristo, que es el mismo. Está hablando aquí de la misma persona. Dice, en él estaba la vida y la vida era ¿quién? La luz de los hombres, gloria a nuestro Dios. Por eso nosotros no debemos menospreciar jamás. Nosotros no lo hacemos aquí que estamos en la iglesia. Pero si hay personas por primera vez o recientes, no menospreciemos jamás a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Ese Jesucristo que una vez se comportó como un ser humano, porque para Dios no hay nada imposible, Él es poderoso. El Señor se puede volver una roca, puede volverse una piedra.
Él puede hacer todo lo que Él quiere porque es poderoso y lo puede hacer. Y Él se convirtió en un ser humano por un tiempo, por 33 años. Pero esa era la palabra de Dios, era ese verbo. Entonces dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, refiriéndose a la vida eterna. Refiriéndose esta luz de los hombres, refiriéndose a que nosotros llegaríamos al conocimiento de nuestro Dios y al conocimiento de tener una vida eterna creyendo en Él. Esa es la luz que nos alumbra. Ya no somos ciegos, ya no somos ignorantes, ya no andamos en tinieblas, estamos conociendo a un Dios verdadero. Conociendo a un Dios vivo, un Dios poderoso. Amén, gloria a Dios. Y esa es nuestra luz, nos está alumbrando, está permitiendo que abramos nuestros ojos a la realidad, que conozcamos lo bueno, lo malo y que sepamos elegir nuestro camino para seguir adelante haciendo el bien, haciendo lo justo, lo recto para agradar a nuestro Dios y un día para tener la vida eterna. Pero mientras que estemos viviendo en esta vida, con esta luz, con este Jesucristo, con este verbo de vida que está con nosotros, mientras tanto, nosotros estaremos gozando también en esta vida de mucha paz, tranquilidad, felicidad. Estaremos gozando de la protección de Dios, que Él nos protege, nos guarda, nos tiende la mano, nos consuela. Él seca nuestras lágrimas. Él hace todo eso entre tanto. Y después un día, cuando ya venga la muerte por nosotros, entonces ganaremos ¿qué? La vida eterna, gloria al Señor. Esa es la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El verso número 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. Esa luz que es Cristo Jesús. Dice que en las tinieblas, que son el diablo, las tinieblas es el diablo, dice, la luz en las tinieblas resplandece. La obra del diablo es tinieblas, oscuridad que no se ve, ignorancia, ceguera, ataduras, cadenas, prisiones, lamentos, tristezas, tribulación, lloros, sufrimiento, amargura. Esas son las tinieblas, ese es el diablo. Y dice que esta luz entre esas tinieblas comenzó a resplandecer para alumbrarnos a nosotros y sacarnos de ahí, de esa oscuridad, de esas tinieblas, de esos momentos o días difíciles que nosotros estábamos viviendo y en el pecado también, haciendo el pecado. Entonces está resplandeciendo, dice la luz resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas, que son las fuerzas del mal, las fuerzas del diablo, dice que no pueden ¿qué? Prevalecer contra esa luz o contra aquellos que son alumbrados por esa luz, contra Cristo, ni sus creyentes, ni sus seguidores o sus hijos, como se les llame. Dios dice, mis creyentes, mis hijos, mis amigos. Así dice Dios de nosotros, mis siervos, dice Dios de nosotros. Entonces, esta luz nos está dando a nosotros vida, victoria, triunfos en todos los aspectos de nuestra vida, en todo aspecto, porque está alumbrándonos. Ya no estamos en las tinieblas. Las tinieblas no pueden prevalecer contra esa luz, ni contra sus hijos. Nosotros somos los hijos de Dios. Y el diablo no podrá contra nosotros porque Dios no lo permite. Dios nos guardará, nos protegerá de querer el enemigo hacernos daño o destruir nuestra vida espiritual o hacernos daño físicamente también. Dios está ahí listo a protegernos, a guardarnos. Y si Dios quiere que su vida espiritual se destruya para que usted se pierda y no gane la vida eterna, Dios también está ahí listo. El Señor está ahí listo a alumbrarlo, a ayudarlo, a consolarlo, a decirle sigue, no te desanimes, no sientas tristeza, te ayudaré, te voy a resolver el asunto, te voy a dar solución.
Sigue adelante, confía, cree, no dudes, está ahí el Espíritu Santo, está ahí el Señor, dándonos esa consolación para que nosotros no caigamos de nuevo en esas tinieblas, en esas fuerzas del mal. Porque ya Dios nos ha rescatado, gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere hacer con toda la gente que hay en el mundo. Eso es lo que Él quiere hacer. Entonces dice aquí el verso 6. Lean el verso número 6. Dice, hubo un hombre. Él después, Juan, el discípulo, después de haber dado esta introducción, hablando del Verbo, hablando del Señor, hablando de Dios, de esa luz, él comienza ya a hablar concretamente a quién se estaba refiriendo. Nosotros nos adelantamos, pero aquí él en este verso comienza ya, es concreto en su explicación. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces Juan se estaba refiriendo a Juan el Bautista, a Juan el que celebraba los bautismos, al que Dios envió como ese mensajero que anunciara a la gente y les dijera que se arrepintieran y que se bautizaran en agua, porque detrás de él venía el Salvador, el Rey, el Mesías, el deseado de Dios, venía el ángel de Jehová. Bueno, él tiene muchos nombres, el admirable, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Detrás venía él, y que si él encontraba a la gente en pecado, pues los iba a destruir en vez de bendecirlos. Por eso Juan les decía, arrepiéntanse y bautícense en agua. Entonces en aquel tiempo los judíos allí en Jerusalén, porque fue donde sucedieron los hechos, en Jerusalén, los judíos decían, pero Juan, ¿usted por qué se inventa algo de bautismo en agua? Si eso no está en la ley de Moisés. ¿Cómo así que eso no está en la ley de Moisés? Y usted viene a inventarse una religión nueva. Así que tuvo muchos enemigos Juan, muchos enemigos. Pero él seguía obedeciendo a Dios. Dios le dijo, bautiza en agua. Entonces para los demás era una locura. Está loco. Mire lo que se inventó. Una nueva religión después de que llevamos miles de años con la ley de Moisés. Ahora Juan viene a inventarse una religión. Pero Juan tenía que seguir adelante. Qué difícil para ellos en aquella época. Qué difícil, pero hermoso, porque la gente siguió lo que Dios ordenó. Entonces Juan hizo la voluntad de Dios. Y él apareció. Y aquí dice que hubo ese hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Y a qué vino? Lean el verso 7. Vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces dice, Juan vino por testimonio de Dios para que diera testimonio de la luz que es Cristo Jesús, con el fin de que todos los que oyeran creyeran en Jesucristo. Gloria al Señor. Eso es lo que significa ese verso. En el 8 dice, Juan no era la luz. Dice, no era él la luz. Es decir, Juan no era la luz, sino que para él iba a dar ¿qué? Testimonio de la luz. Aclaró. Él no era la luz, era que estaba dando testimonio de la luz que venía, que era Cristo Jesús. El 9, aquella luz verdadera es Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Gloria al Señor. Amén. Y sigan el 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces dice que en el mundo estaba el Señor Jesucristo. Y es verdad. El Señor Jesucristo anduvo desde siempre en el mundo. Cuando Dios le habló a Moisés, o cuando Dios le habló a Abraham, que fue el primero que le habló y le hizo una promesa maravillosa a Abraham, ahí estaba el Señor Jesucristo también. Todas las veces que se menciona en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se menciona el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová era Jesucristo.
pero en ese tiempo estaba en espíritu, no se había manifestado en carne, nunca se manifestó en carne para la época del pueblo de Israel en la ley de Moisés, sino como el ángel de Jehová. Y allí estuvo Dios, allí estuvo el Señor Jesucristo con ellos, con los profetas. Con Abraham, Isaac, Jacob, los profetas. Con Josué, estuvo con algunos jueces, con algunos reyes, guiándoles, orientándoles, consolándoles, enseñándoles cómo era que tenían que hacer todas las cosas, para que ellos cumplieran la ley de Dios, para que ese pueblo obedeciera y cumpliera lo que Dios les había ordenado en sus estatutos, en sus leyes. Allí estuvo el Señor Jesucristo siempre con el pueblo, estuvo con todos. Y nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta. Por eso dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y que estaba ¿qué? En el mundo. Dice, en el mundo estaba. ¿Y el mundo qué pasó? Sigan. Pero el mundo no le conoció. Entonces el mundo no lo reconoció al Señor Jesucristo. En aquella época, el pueblo de Israel no conocieron al Señor Jesucristo, aunque el Señor Jesucristo siempre estuvo allí, manifestándose como el ángel de Jehová. Siempre como ese guiador. Cada vez que un profeta, un siervo, un personaje en la antigüedad decía que veía una visión a un ángel, era el Señor Jesucristo allí, dándole órdenes y enseñándole, guiándole sobre lo que tenía que hacer. Pero ellos nunca reconocieron de quién se trataba. Entonces dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el 11 dice que luego cuando él se volvió carne, cuando él se volvió como ser humano y comenzó a vivir entre los hombres, allí en Jerusalén, en Judea, entonces dice que a lo suyo vino. Entonces el Señor vino y se hizo un ser humano para poder rescatar algo del pueblo que ya se había perdido el pueblo. El pueblo había perdido la salvación y había perdido su título de pueblo de Dios. Ya el pueblo de Israel había sido esparcido, destruido y solamente era ya la tribu de Judá, cuya capital era Jerusalén, y allí fue donde el Señor Jesús tuvo su asentamiento para él comenzar a predicar su evangelio, a hablar y a enseñar nuevas cosas y a formar su iglesia, a formar un pueblo nuevo, ya que el pueblo le había fallado a Dios, el pueblo de Israel falló a Dios. Jesucristo entonces comenzó a levantar un pueblo nuevo. Y él dijo, ese pueblo nuevo yo lo voy a levantar con la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, pues sabemos, es el mismo Dios. Pero es una función de Dios, es un trabajo del Señor, que el Señor se distribuyó él mismo en estas tres funciones. Él mismo distribuye su trabajo como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Y entonces le puso que el Espíritu Santo estuviese haciendo el trabajo, la obra maravillosa en los corazones de cada hombre, de cada mujer, para que se convirtieran a Dios. El Espíritu Santo nunca estuvo en la antigüedad en el pueblo de Israel, no estuvieron. Y por eso era muy difícil para el pueblo de Israel hacer la voluntad del Señor, porque no tenía quien les ayudara. Pero el Espíritu Santo en el Evangelio, que ya fue el que dio inicio a la nueva era, a la nueva etapa de salvación. Esta nueva era, que es el Evangelio de Cristo, el Señor Jesús pone al Espíritu Santo a hacer el trabajo en cada corazón. Hasta el día de hoy lo está haciendo. Y nosotros no vamos a decir que no, porque hemos vivido estas experiencias. Cuando Él nos habla, y a veces lloramos porque nos dijo algo tan profundo. ¿Quién puede conocer mi vida sino Dios? ¿Quién puede conocer lo profundo de mi corazón sino Dios? ¿O lo profundo de mis pensamientos? ¿Quién los conoce sino Dios? Entonces el Espíritu Santo está ahí haciendo ese trabajo. Es así como el Señor Jesucristo comenzó en la tierra a hacer su trabajo de formar su iglesia, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Y Él dijo, yo me voy, pero el Espíritu Santo se queda aquí. Y estará con ustedes para siempre.
Él los va a guiar, les va a enseñar, los va a orientar y les va a decir todo lo que hay que hacer. Gloria al Señor. Y eso es lo que nosotros hoy estamos viviendo, por eso creemos. Creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Dios. Y Él aquí dice, a lo suyo vino, lo suyo no le recibieron, el 12. Mas a todos los que creyeron en Él, porque la palabra le recibieron significa le creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Gloria al Rey. Amén. Gloria al Rey, que dice que todo aquel que creyó, aceptó a Él, a Jesucristo como Dios. El Señor nos ha dado ese título maravilloso de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. En el verso 13, estos hijos de Dios, ¿qué sucedió con estos hijos? Dice, los cuales ¿qué? Sigan. Entonces, cuando el Señor nos hizo hijos de Dios, dice que nosotros no tuvimos que nacer de nuevo, ¿no? Físicamente, pero nacimos espiritualmente de nuevo. Entonces, físicamente no nacimos, por eso dice, los cuales no son engendrados de ser humano, no de voluntad humana, de sangre es de voluntad humana, ni de carne, sino que ni de ningún varón, sino que son engendrados por Dios. Dios nos engendró y volvimos a nacer de nuevo, estando ya nosotros así como estamos, y sin embargo nacimos de nuevo. Porque el Señor hizo un milagro en nuestra alma, nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra conciencia. Hizo de Dios ese milagro, esa transformación, y nos cambió. Y por eso nosotros ahora somos hijos de Dios, porque ya salimos de unas tinieblas, porque fuimos engendrados por Él y porque ahora ya hemos nacido de nuevo y somos mujeres nuevas, hombres nuevos delante de la presencia del Señor. Amén. Entonces, esta es la gran bendición que el Señor Jesucristo vino a realizar aquí en la tierra cuando se hizo hombre, cuando se hizo ser humano. Sabiendo que Él ya estaba de antemano con todo el pueblo desde la antigüedad. Pero Él estaba en espíritu. Y por 33 años estuvo en carne con la gente. Bienaventurados todos aquellos que lo vieron, que lo conocieron, aunque no son tan bienaventurados porque como no lo conocieron ni sabían quién era, nunca lo apreciaron, nunca lo valoraron, ni lo respetaron como Él era. Nosotros hoy valoramos al Señor, lo respetamos, lo veneramos y sabemos que es un Dios en espíritu. Pero asimismo Él nos ha engendrado, nos ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Y aquí estamos gozando de las promesas de Él, porque Él nos tiene todos los días aquí, enamorados con sus promesas, con su palabra, con su consuelo. Instándonos, sigue adelante. Búscame que yo tengo muchas cosas para ti. Entonces nosotros nos llenamos de alegría, de emoción, de felicidad y abrigamos la esperanza. Y sí, el Señor me mira, el Señor me ve, me oye y el Señor tiene algo para mí. Él está pendiente de mí. Gloria al Señor. Amén. Esa es la vida con Dios. Esa es la vida con el Señor. Y aquí seguiremos hablando del Señor. ¿Qué más va a decir aquí? En el verso 14. Pueden leer el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es verdad. Eso es verdad que dice, en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ese verbo, esa palabra de Dios, cuando Dios dijo, hágase los árboles, háganse los elefantes, háganse los tigres, háganse las hormigas. Y todo se hacía. Dice que esa palabra, que ese Dios poderoso, su palabra, se convirtió en carne. Se convirtió en carne llamada
Jesús de Nazaret, Jesucristo, y duró 33 años como carne, ahí con la gente, con los hombres, allí en Judea, allí en Jerusalén. Y dice, aquel verbo fue hecho carne, el 14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aquí está como Juan está contando su experiencia, por eso él dice, habitó entre nosotros. Bienaventurado Juan, el apóstol, que vivió con el Señor en carne, ¿no? Lo vio en carne. Pero bueno, entonces dice, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor. Todo lo que dice Juan del Señor Jesucristo. En el 15, Juan dio testimonio. Aquí está hablando Juan Bautista. Juan dio testimonio de él. Juan Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Gloria al Señor. Esta fue el testimonio de Juan el Bautista cuando él vivió esa gran experiencia de ver al Señor Jesucristo, que estaba ahí también y que Juan tenía que hacer su trabajo, su labor, su obra, pues de hablarle a la gente el arrepentimiento, y sabía Juan que el Señor Jesús estaba ahí. Pero Juan estaba en espíritu, también Juan estaba tomado por el Espíritu de Dios. Y como Juan estaba tomado por el Espíritu de Dios, Dios le revelaba todo acerca del Señor Jesucristo. Y una vez que Juan fue llevado ya preso, fue llevado a la cárcel, porque ya era el momento de él terminar su ciclo, su trabajo. Él fue llevado a la cárcel. Allí en la cárcel ya Juan ya no estaba tomado por el Espíritu de Dios, sino que ya estaba en carne, y Juan se asombra. Después de haber vivido tantas experiencias con el Señor Jesucristo, haberlo bautizado, haber escuchado una voz del cielo que decía de Jesucristo, este es mi Hijo amado, a Él escuchen, a él, yo me complazco en Él y a Él es el que tienen que escuchar, decía la voz del cielo. Todo eso Juan lo vivió, lo experimentó y oyó los milagros y todas las señales que el Señor Jesucristo hizo. Entonces Juan, cuando ya estaba en la cárcel, pues se le olvidó todo eso, ya no se acordaba, ya como que a él le parecía haber vivido un sueño. Y entonces él preguntó, vaya, pregúntele al Señor, dígale que si es Él el que había de venir o hay que seguir esperando el Mesías. Hay que seguir esperando el Mesías, hay que seguir esperando un Salvador, un Rey, o es Él. Entonces, después de haber vivido todo, era porque Juan era tomado por el Espíritu de Dios, y todo lo que lo hizo fue así, de esta manera, y por eso él no se dio cuenta después, cuando ya el Espíritu de Dios lo abandona, y él queda en carne, el pobre Juan allí en la cárcel, que murió decapitado. ¿Ustedes sí han leído esa historia? Él murió decapitado, porque bueno, Dios lo quiso así, porque Dios lo tiene allá en su lugar muy especial, ¿no? Entonces Juan es por eso que pregunta, Señor, pregúntenle al Señor si Él era el que había de venir o esperaremos a otro. No, pues eso sí, a lo último, pues después de tantas maravillas y tantas cosas, ¿cómo no darse cuenta que el Señor se estaba allí manifestando? Así nos sucede a nosotros hoy en día, hermanos. Hoy en día a veces nosotros estamos en medio de la manifestación de Dios. Cuando Dios hace milagros, señales, nos hace milagros a nuestras vidas. Cuando Él nos habla, nos hace promesas, nos cuida, nos guarda, nos protege. Hace tantas cosas Dios por nosotros. Y nosotros llega un momento de la vida que se nos olvidó todo y que llegó el momento de la tribulación, de la dificultad, y estamos aquí que no sabemos qué hacer. Y se nos olvidó todas las promesas, se olvidó lo que Dios me prometió, se olvidó que Dios hizo un milagro en mi vida, que me salvó, que me limpió, que los milagros que yo vi que le hizo a la gente. Se me olvidó que Dios es poderoso y que Dios está conmigo y que me ayuda. Como que se nos olvida, hermanos. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo está ahí todo el tiempo constante, recordándole a usted que crea, que confíe y que siga. Y mañana vuelve y le dice lo mismo. Cree, confíe, sigue. Y dentro de 8 días viene, cree, confíe. ¿Sí ve la paciencia del Espíritu Santo? Amén. Recordándonos las cosas todo el tiempo. Pues claro, consideremos a Juan. A Juan se le olvidó todo.
A Juan se le olvidó todo y preguntando, Señor, ¿eres tú o hay otro? Después de todo lo que vio. Que bueno, todo eso es necesario que aprendamos. Somos seres humanos y nos suceden tantas cosas como seres humanos. Necesitamos siempre el consuelo y los recordatorios. Todos los días, Señor, recuérdame lo que tengo que hacer, Señor. Y ayúdame para que no se me olvide en ningún momento de mi vida. Y entonces yo llegue en algún momento de la vida a renunciar o a salirme o me fui. Porque se me olvidó todo lo que Dios me prometió. Se me olvidó todo lo que Dios hizo en mi vida. No, que no, eso no suceda. Pero gracias al Señor que el Espíritu Santo está aquí constantemente. Amén. Para ayudarnos en ese aspecto. Amén. Pobre Juan no tenía en ese tiempo al Espíritu Santo constantemente, sino fue un momento de su vida, mientras que él trabajó, que estuvo Dios con él y luego ya él quedó solito como ser humano allí en la cárcel. Bueno, entonces aquí el verso 15. Dice, porque era primero, en el verso 15, entonces cuando dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El 16. Porque de su plenitud tomamos todos, es decir, de la plenitud del Señor Jesucristo. Y en el verso 17 dice, pues la ley, es decir, la ley de Moisés, dice, pues la ley por medio de Moisés fue ¿qué? Dada, pero la gracia, es decir, la salvación gratuita y la verdad del Evangelio, la doctrina del Evangelio, vinieron por medio de Jesucristo. Dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia, la salvación gratuita y el evangelio, la verdad de Dios, el conocer a Dios, el vivir y experimentar los dones espirituales con nosotros, eso vino de Jesucristo. Él nos dio estas cosas, así que en el verso 18 pueden leer. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Gloria a nuestro Dios, dice, a Dios nadie le vio jamás, es decir, físicamente a Dios nadie le vio jamás, porque a Dios siempre se le vio en sueños, en visiones y por profecía. El único que sí escuchó la voz de Dios así, estando despierto, fue Moisés. Dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero tampoco Moisés le vio la cara a Dios, sino que una nube, dice que los separaba y él oía a Dios en el otro lado hablando con Moisés. Así como hablar un ser humano con el otro ser humano ahí a través de una cortina. Entonces, Moisés fue el único que tuvo ese privilegio. Dice el Señor Jesucristo, le decía a sus discípulos, yo conozco al Padre y hablo con el Padre. Ningún ser humano le vio, pero yo sí le veo y le conozco, decía el Señor. Pues como Él era el mismo Dios, pues Él tenía ese privilegio. Cuando Él fue ser humano, entonces Él tuvo ese privilegio de ver a Dios. Entonces Juan dice que a Dios pues nadie le vio jamás. Dice, el unigénito Hijo, que es Cristo Jesús, que está en el seno del Padre, que es Cristo, pero que a la verdad es el mismo Dios, uno solo, dice, Él le ha dado a conocer. Gracias a nuestro Dios, gracias al Señor, que Él se dio a conocer al hombre y Él se ha dado a conocer el día de hoy con nosotros. Entonces, alguien dirá, porque yo conozco alguna religión que una religión cristiana conozco, que ellos niegan al Señor Jesucristo como Dios. Dicen que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo fue un profeta, ellos dicen. Entonces, nosotros no decimos lo mismo, porque si nosotros dijéramos que él fue un profeta, por decir algo como Moisés hoy no hace nada por nosotros. Moisés no se manifiesta en nuestras vidas. Él no nos habla, Él no nos da visiones ni sueños. Él no nos hace milagros, ¿no? En cambio, el Señor Jesucristo sí hace los milagros,
sí hace las señales y sí sabemos que es el mismo Dios porque Él sí conoce nuestra vida y hemos visto que Él se manifiesta entre nosotros. Entonces alguien dirá, no, porque eso es Dios el que hace eso. Pero si nosotros leemos aquí en Marcos 16:15, vamos a mirar un momentico aquí, en Marcos 16:15, que dice, para comprobar si es cierto que nosotros hoy estamos en lo cierto o estamos equivocados. En Marcos 16:15 dice, Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando ya Él iba a subir al cielo, finalmente, aquí en el verso 14 leamos, dice, finalmente se apareció a los 11 apóstoles, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, a todo ser humano. Ya no era solamente para el pueblo de Israel, sino era a todo el mundo que había que predicarle el evangelio. El 16, el que creyere ¿en quién? En Cristo Jesús, en su evangelio, y fuere bautizado en agua, será salvo. Pero el que no, pues será condenado. Y entonces en el verso 17, y para que ustedes sepan que es verdad lo que yo les estoy diciendo, para que ustedes crean que esto es verdad, que yo soy Dios, que yo no soy un hombre cualquiera, que yo no soy un profeta humano, sino que yo soy Dios, entonces les voy a dejar unas señales, y estas señales van a ser para siempre a todos los seguidores. Y dicen, estas señales seguirán a los que creen. ¿En mi nombre qué? Y hablarán nuevas lenguas. Y eso es lo que nosotros por lo menos hemos vivido, hemos experimentado. ¿Cuánto hace que el Señor Jesucristo subió al cielo? Hace más de 2000 años. Dicen que, según la historia, dicen que hace más o menos 2020 años. Y en 2020 años, hoy nosotros estamos gozando y disfrutando de estas señales. Amén. Porque nosotros, algunos de ustedes les falta, pero algunos ya han hablado en lenguas. Amén. Han hablado en lenguas y hemos visto que hay mucha gente que se ha sanado de brujería, de hechicería, se ha libertado de diversas enfermedades. Esos son demonios también en los cuerpos, demonios de enfermedad, y mucha gente se ha libertado. Dios ha hecho muchos prodigios, muchas señales, se ha manifestado ayudándole a la gente a resolver problemas, a quitar dificultades, los ha guardado de accidentes, les ha hablado por sueño, les ha hablado por profecía. Todo eso Dios lo ha hecho hoy. ¿Cómo no vamos a creer en el Señor Jesucristo como Dios? Amén. En cambio, Moisés no ha hecho nada por nosotros el día de hoy. Jesucristo sí, porque Él hizo aquí esta promesa, y si Él hubiese sido un humano, no se hubiera cumplido nada de lo que estamos viviendo hoy nosotros. Pero como Él era mismo Dios, pues sí, Dios hoy con nosotros también. Entonces dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren veneno, pues no les hará ningún daño, y sobre los enfermos van a poner sus manos, ¿para qué? Para que se sanen. Eso lo hemos visto el día de hoy, gloria al Señor. Entonces, por eso nosotros debemos valorar a nuestro Señor Jesucristo, valorar su evangelio, su palabra, esta palabra que Dios nos está dando. Nosotros aquí valorar esta congregación que Dios la está formando desde hace 50 años. Porque más antes han habido muchas congregaciones, muchas denominaciones que dicen ser cristianos, pero ellos se han dedicado a buscar cosas materiales, a satisfacerse cada uno, y no han querido someterse a la voluntad de Dios. ¿Y qué es someternos a la voluntad de Dios? Someternos a la voluntad del Señor es hacer su voluntad, dejar de pecar. Que la gente no puede decir, es que yo no sé cuáles son los pecados. Todo el mundo sabemos cuáles son los pecados,
porque esos pecados sí los enseñan en todas las religiones. En todas las religiones enseñan cuál es el pecado. Pero nosotros no vamos a hacer una religión más, sino vamos a hacer es un pueblo, una congregación de Dios que quiera hacer la voluntad de Dios apartándose de cometer pecado. Porque si estamos aquí nuevamente cometiendo los pecados como siempre la vida antigua, pues Dios, ¿qué hace Dios? Apartarse. Dios se aparta. Dios nos desecha. Dios se aleja de nosotros. No nos oye. No nos va a mirar, no nos va a guiar, no nos va a enseñar, no nos va a corregir, no nos va a consolar. Dios no va a hacer nada de eso con nosotros, sino que nos deja sufriendo solos y otra vez volvemos a las tinieblas, otra vez volvemos al mal. El diablo es el que entonces viene a estar reinando con nosotros y nos va a destruir. Entonces nosotros tenemos que valorar que estamos en la congregación de donde Dios se manifiesta, donde hay un Dios vivo que se está manifestando y que Dios quiere que seamos íntegros, que nuestros corazones sean rectos, sinceros, que en nosotros no haya malicia, avaricia ni ambiciones, que no estemos estafando a la gente, que no estemos engañando a los demás, que no les estemos mintiendo, ni robando, ni quitando lo que le pertenece a cada uno, porque una persona puede ser empleado y entonces le puede robar el tiempo a su jefe, le roba el tiempo y no trabaja con honradez, entonces ahí le está robando. Entonces dice, no, pero si es que yo nunca robo dinero ni le robo nada a nadie. Ah, pero sí me siento a descansar o a hacer otra cosa y no trabajo. Y no trabajo porque es que estoy cansado y tengo pereza y pongo atención que no venga por ahí el supervisor y si me avisa. Si cuando me avisa cuando venga el supervisor, entonces yo me pongo a trabajar. ¿Está qué? Robando. Y se le olvidó. Dijo, es que yo pensé que robar era solamente quitar dinero o sustraer algo. No, robándole a su jefe porque no está trabajando con honradez. Otros mintiendo con la mentira, engañando a la gente, engañando a los mismos de su familia, engañando a su gente que estudia, que está estudiando con usted en la universidad o trabajando en la empresa o en el restaurante, donde sea. Usted engañando a la gente, mintiendo, envidiando a la gente, haciéndole males a la gente. Le voy a hacer mal a le voy a romper esta taza para que se la cobren. Voy a romper este plato para que digan que fue él y se lo cobren, ¿no? Todas esas cosas tan pequeñitas, porque uno dice, eso es tan simple. Todo Dios lo ve. Y si nosotros no somos leales, sinceros y íntegros, pues Dios no nos va a bendecir. Entonces Dios quiere que nosotros seamos su congregación perfecta, que seamos sus hijos. Mire aquí el Señor con su palabra, con su poder, Dios en su misericordia se vuelve un hombre para poder estar ahí enseñándonos, porque Él quiere darnos oportunidades en la vida. ¿Cómo no vamos a valorar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que hizo Dios siempre por la humanidad? Así que nosotros somos privilegiados, que Dios nos está dando a conocer su camino, su palabra, su nombre. Sigamos por este camino, valoremos al Señor, busquemos a Dios, leamos la Biblia. Hay que leer Biblia, porque cuando usted lee la Biblia está agradando a Dios y Dios lo va a bendecir también. Si usted quiere que Dios esté contento con usted, lea la Biblia y preocúpese por conocer sus caminos. Que mi Dios los bendiga grandemente, que Dios esté con ustedes, escuche sus oraciones, sus peticiones y los ayude a seguir adelante. La bendición del Señor sea para todos ustedes. Vamos a estar orando al Señor y en nuestra oración vamos a tener algunas peticiones delante de Dios. Si ustedes tienen sus peticiones, si hay enfermedades espirituales, porque hay muchas enfermedades de brujerías, de hechicerías psíquicas, entonces vamos a estar orando. Y si hay anhelos del corazón, no dude. Porque usted va a decir, Dios, ¿qué me va a cumplir mi anhelo que tengo? Dios, ¿qué me va a oír? Dios no está, Él no me mira, no me escucha. No diga eso jamás, porque Dios está ahí tan cerca de usted. Así que
vamos a estarle clamando a Dios, orando a Dios por lo que nosotros deseemos que Dios actúe en nuestra vida. Amén. Todo eso en la petición a nuestro Dios. Él conoce nuestra vida, pero Él quiere que le hablemos al Señor. Vamos a estar orando. Bendito Dios, poderoso Padre Celestial, alabado y glorificado tu nombre. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por la reunión en este día y por todas las reuniones que en las noches también se realizan aquí para alabarte, para glorificarte, para honrarte, mi Señor. Gracias por la meditación del día de hoy. Hemos hablado de ti, hemos meditado de tu palabra hermosa, hemos visto y meditado, Señor, tus acciones, tus obras maravillosas para con nosotros los seres humanos. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón. Gracias, mi Padre. En este momento te pido, Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre los hermanos y hermanas que están enfermos, las personas enfermas que tienen diversas enfermedades psíquicas, físicas, y también que tengan dolencias, Señor, que no puedan moverse, que no tengan movilidad en sus cuerpos, Señor, toda enfermedad, Señor, sus órganos internos, sus órganos externos, Señor, que tú extiendas tu mano y tú seas limpiando, libertando, quitando toda enfermedad, Señor. Ayuda también a sus vidas, a sus corazones, para que ellos se conviertan a ti, para que ellos te sigan, te busquen, para que ellos, Señor, estén siempre delante de tu presencia y tú los puedas bendecir, guiándole y orientándole, Señor, a través de sueños, visiones y la profecía maravillosa. Gracias, eterno Dios. Extiende tu mano, haz milagros y señales, Padre Santo. Bendícelos a cada uno en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gloria y honra para ti, mi Señor. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Gloria a mi Señor. Gracias a nuestro Dios. Que el Señor me les bendiga. Pueden sentarse. Ahora vamos a seguir con el hermano Rafael nuevamente. Está con ustedes, y que mi Dios me les bendiga grandemente a ustedes. Gracias. El Señor les bendiga.